Soberanía o servidumbre, la globalización del siglo XXI. Autor Álvaro Rodríguez Núñez, que está al teléfono. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué tal estamos? Bien, ¿no? Aquí intentando reflexionar. Se ve que por tu publicación que eres persona que piensa. Sí, intentamos, pensamos siempre y pensamos todos, ¿no? Lo que tenemos es que intentar hacerlo lo más correctamente. Pensar bien, que no siempre todo el mundo piensa bien. De todas Exactamente, formas, exactamente. Sí, la sí. gente reflexionar no le va mucho, ¿eh? Yo aquí este título invita a eso, a reflexionar y a pensar qué está pasando. O sea, hacer un análisis de la realidad. Tú aquí haces como una contraposición de conceptos, soberanía o servidumbre. Y luego Sí, globalización. O sea, globalización, pues yo creo que aquí haces una alusión a los siervos de la gleba, que vamos a puntualizar. Los siervos de la gleba era pues una clase social, vamos a decir así, que en la Edad Media vivía en un régimen pues casi de esclavitud, si no de esclavitud total. Y sí, es esto lo que tú quieres decir, ¿no? sí. Es decir, es un neologismo, ¿no? Es un neologismo, y entonces con ese concepto de globalización estoy llamando la atención sobre el proceso de globalización, indicando que estamos entrando en lo que significa esa globalización, es entrar en una etapa de continuar esta situación de siervos, ¿no? De siervos, como era en la Edad Media, ¿no? Unas personas que tenían un régimen social y jurídico de personas inferiores, ¿no? No eran personas plenamente libres, sino que tenían disminuida su capacidad de actuar y sobre todo su capacidad económica, ¿no? Que es esencial la capacidad económica para tener un margen de libertad a la hora de actuar. Si no tienes capacidad económica, el espacio, digamos, que queda muy mermado. Y es lo que está sucediendo. Bueno, están sucediendo muchas cosas, porque lo que ahora nos hemos acostumbrado pues a una vulneración y pérdida de derechos constante. Y hay gente que ni siquiera piensa que esto está ocurriendo, ni yo creo que ni son conscientes. Sí, sí, en el libro lo exponemos y eso se debe en parte a la propaganda, que bueno, ellos llaman información, a la propaganda que desde ciertos medios de comunicación de masas la van poco a poco moldeando de acuerdo con sus intereses. La pérdida de derechos fundamentales es básica, ¿no? Lo vimos desde, bueno, el tema de la pandemia, ¿no? Que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el toque ese de queda que ordenó el gobierno, pero también lo vemos en la educación de nuestros hijos, lo vemos en las asignaturas que les imponen, lo vemos en pérdidas de valores culturales que también son impuestos por el Estado en este caso y a través con el apoyo de toda esa masa de medios de comunicaciones que están a su servicio y sobre todo también pérdida de derechos económicos, ¿no? Es decir, de capacidad económica. Si las personas no tienen propiedad privada, si no tienen unos medios dignos de vida, pues la libertad se queda en nada, ¿no? Se queda en nada. Y entonces estamos asistiendo continuamente a recortes desde todas esas perspectivas, ¿no? Culturales, educativas, económicas, sociales, de libertad, de movimientos. Estamos en ese proceso, ¿no? Estamos en ese proceso. Un proceso peligroso. Muy peligroso porque puede, y es lo que yo intento trasladar al lector del ensayo, eso puede conllevar, pues, en primera instancia, pues la desaparición de España. Eh, partimos de que los derechos solo existen dentro de un Estado. El Estado es el que nos garantiza, siguiendo a Gustavo Bueno, ¿no? El filósofo. El Estado es lo que nos garantiza la existencia de derechos verdaderos. Por ejemplo, todos los oyentes tienen derecho a una justicia gratuita. ¿Por qué? Porque están en España y la justicia es gratuita. Todos los que nos escuchan tienen derecho a una sanidad pública.
¿no? Bueno, que pagamos, ¿no? Pagamos todos. Yo pago, tú pagas, ¿no? Todos pagamos. No es y gratis, contribuimos. hay que aclararlo. Exactamente, no es gratis. Todos pagamos, pero después, aquellos que no pueden se benefician porque somos compatriotas, somos españoles, y entonces con esa caja que ponemos todos, un dinerito cada mes, con eso se da. Entonces, pero esa es una organización que tiene el Estado. Si desaparece el Estado, si yo ahora me voy a vivir a otro Estado, no tengo los mismos derechos en ese Estado que en el Estado español, que en España. Por tanto, la sanidad es un ejemplo claro, ¿no? Es decir, si yo tengo en España derecho a prácticamente a todo, ¿no? Prácticamente a todo, a que me curen lo que tenga, asistencia universal y en la sanidad pues, de calidad, etcétera, etcétera. Si nos vamos a otra república, a una república que esté alrededor nuestra, pero si tiramos al sur o tiramos a Hispanoamérica, obviamente ese derecho no existe. ¿Por qué? Porque el Estado tiene otra política. Todo este proceso de globalización, lo que intentan, lo que se pretende desde ciertos poderes es la eliminación de los Estados-naciones. Con la eliminación de los Estados-naciones se perdería la capacidad de decidir cada Estado, cada patria, cada nación, su régimen interno de convivencia y de vida. La globalización, hay dos tipos de globalización, por entendernos. Una que es positiva, que es la técnica. Ahora podemos viajar mucho más rápido, ahora cogemos un avión ahí en Madrid y estamos en Santiago de Chile en 12 horas. ¿No? Tenemos información directa por medio de comunicación. Yo no estoy ahora en Madrid y estoy hablando contigo y me están escuchando decenas de miles de personas, ¿no? Sí, y técnica. luego queda el enlace al podcast y te pueden escuchar muchísimos más en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Eso sí, esa globalización de la tecnología es buena, pero claro, no la globalización de pérdida de derechos que mucha gente no es consciente de que está sucediendo. Eso digamos que por un plato de lentejas, vamos a decirlo así, ¿no? Por mantener, pues piensan que así van a mantener pues el estatus o no, su estatus económico no va a decaer mucho, pues bueno, aceptan todo tipo de historias que son, pues oye, que están vulnerando derechos, pero vamos, fundamentales y no se dan cuenta ni quieren darse cuenta. Y es que ahí está también un problema, ¿eh? Sí, la gente no es consciente. Por ejemplo, la Agenda 2030, que tanto se van a gloria, ¿no? Y tenemos una Secretaría de Estado para eso, ¿no? La Secretaría de Estado para implementar la Agenda 2030. Si alguien ve la Agenda 2030, pues se encuentra, van a la página de la ONU, ¿no? Van a la página de la ONU. Esa es la globalización positiva, ¿no? Tener acceso a toda la información. ¿No? A la información, a toda, no también que te oculten cierta información, que también sí, se da, después hablamos de eso. Después hablamos de eso y de un decreto que sacó el gobierno de España, el actual gobierno, sobre la lucha contra la información mala, ¿no? La lucha contra la información mala, ¿no? Entonces el gobierno... Por eso, si leemos la resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, ¿no? Que es la agenda conocida como 2030, si se lee, bueno, primero establece que es obligatorio cumplimiento para aquellos estados que lo suscriban y establece sanciones. Por ejemplo, hay derechos culturales, establecen una serie de elementos. Entre ellos está, por ejemplo, un concepto que quieren imponer en el mundo donde puedan imponer, ¿no? Por ejemplo, que es el concepto de género, ¿no? Y por tanto todo lo que significa la educación en esos valores, ¿no? En esos valores. Sé que es un tema muy controvertido, sé que es un tema muy, muy peliagudo, pero lo que sí es cierto es que desde esa instancia nos imponen cómo educar a las generaciones futuras en nuestros hijos. Si leemos esa misma resolución de la ONU, establecen que no existen fronteras por ejemplo, para mercancías ni para personas. Entonces, todas las personas del mundo se pueden ir donde quieran y las mercancías se pueden producir donde quieran y no hay aranceles, ¿no? Ese sería el plan. Bueno, si todas las personas pueden circular libremente por el mundo, desaparecen los estados
y por tanto desaparece el control de la población. No existe una democracia ni puede existir un estado de bienestar si en España entran 25 millones de personas. Si no habría sitio. Entonces, no habría sitio. Entonces el Estado debe, obviamente, si se debe proteger a aquellos grupos que sean discriminados, que sean perseguidos por razones políticas, por razones ideológicas, ¿no? Está pasando ahora en Irán, ¿no? Y tal. Es decir, si hay personas que necesitan ayuda, obviamente. Si hay personas que necesitan ayuda sanitaria, ayuda humanitaria, siempre, es nuestro deber. Ahora bien, que entren 15 millones o 5, 7, 20 millones de personas de forma ilegal, pues eso va a destruir el Estado democrático. La sanidad, por ejemplo, ya no se podría asumir. Es decir, ya no sería posible. Si hoy salía el ministro, dijo que, bueno, y todos los comentaristas políticos, ¿no?, que lo que se ingresa en la Seguridad Social no llega para pagar las pensiones. La sanidad tiene ese problema. Entonces, eso se lo establece la Agenda 2030. La libre circulación de capitales y de mercancías conlleva lo mismo. Es decir, si no existe un control fitosanitario, por ejemplo, a poner un ejemplo, la Comisión Europea ahora prohíbe a los barcos españoles en ciertas artes y en ciertos caladeros pescar. 500 barcos españoles de gran tonelaje no pueden pescar. Vale, bien. Alegan pues unas razones ecológicas que especialistas españoles y europeos dicen que no existen. Bien. Entonces, si no tenemos soberanía en decidir sobre esas cuestiones económicas, lo cierto es que la Unión Europea prohíbe pescar y esos barcos y esos armadores y esos trabajadores están condenados al paro. Sí, el paro y, bueno, pues como siga la situación... Y a la destrucción. Exacto. Porque después y a la destrucción, porque ese sector naval pues llegará un momento en que, claro, hay que amortizar esos buques inmensos que aquí en Galicia, bueno, pues existe eso, ¿no? Muchísimo. Entonces, eso son decenas de millones de euros que hay que amortizar. Entonces, esos están condenados al desguace. El Estado español tampoco puede aplicar ayudas a esos sectores porque hay un comisario de la libre competencia y de no sé qué historias que prohíbe que se subvencione ciertos estados, porque si no quedaría dicen ellos, una competencia desleal. En definitiva, matan al sector. Pero claro, Europa va a seguir comiendo pescado. Ay, el mundo. Amigo. ¿Y de dónde va a salir entonces? Bueno, pues Vietnam, Tailandia, el mar de la China, etcétera, etcétera, etcétera. Condiciones fitosanitarias. Ahí ya no entro porque no quiero que la embajada de Tailandia me llame. Pero son inferiores a las nuestras. Los agricultores españoles, todos tienen que cumplir una rajatabla correctamente, no usar unos productos químicos, etcétera, 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 para evitar enfermedades, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. Tratado de libre comercio con Marruecos, Sudáfrica, Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Sin controles, pero al mismo tiempo con unos precios que es imposible para un agricultor español competir con ellos. Consecuencia, el campo español está condenado a la extinción. Es imposible competir. Pero luego nos colonizarán con esos productos y con esas condiciones y, bueno, pues las consecuencias, apechugarlas, ¿no? Exactamente. Entonces, poco a poco, el Estado español y la población española se va empobreciendo. Si en el año 75 éramos la 9ª potencia industrial del mundo, pues hoy no lo somos. Eso también fue consecuencia del proceso de pérdida de soberanía del Estado español, ¿no? A medida que el Estado español iba entrando en la Comunidad Económica Europea, posteriormente en la Unión Europea y en la OTAN, se fueron perdiendo soberanía y cediendo soberanía. El tema es que muchas de las decisiones que adoptan esos entes no son negociadas, son impuestas, y muchas en contra netamente de los intereses de los sectores españoles, sin contraprestación. Entonces eso nos lleva continuamente a una política de pauperación de las clases medias españolas. Eso desde un punto de vista económico.
desde un punto de vista mayores, pues, culturales, etcétera, etcétera, también se quieren imponer unas agendas exteriores que no son sometidas a debate político popular. Cuando digo popular digo del pueblo español, de la soberanía, ¿no? Y poco a poco van implementando una serie de políticas y una serie de conductas y una serie de, digamos, modas que no todos los padres están de acuerdo. No, bueno, además que Pero los frente a padres, esto, es que, vamos a ver, la obligación de los padres es educar a los hijos según sus principios. Eso es el deber y obligación, vamos, yo lo veo así. No que los eduque el Estado, pues en base, yo que sé, a qué principios, ¿no? claro, ese es un derecho de la familia, es un derecho de la Claro. familia y de los padres. O sea, El Estado tiene que proteger son de eso. los padres, no de, como ha dicho alguien, del Estado Claro, o de no, nadie, el ¿no? Estado, Son de los padres. sí, el Estado no pare todavía, ¿no? Perdón por la No expresión, sé, pero que bueno, yo sepa, no, pero no, bueno. no tenemos no hay una máquina de... Entonces, pero el Estado español está sometido a una servidumbre de otros entes. Y ahí es donde le imponen la agenda económica, la agenda militar, la agenda social, la agenda cultural, la agenda agrícola, la agenda ganadera, etcétera, etcétera. El artículo primero de la Constitución española establece que, bueno, España se constituye un Estado social democrático de derecho, que unos poderes superiores, ¿no? Y en el párrafo 2 se establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, de que emana los poderes del Estado, ¿no? Todos los que estudiamos derecho, etcétera, etcétera, sabemos eso, ¿no? Y lo conocemos. Claro, lo que yo planteo en el libro es, si el Estado español, el Parlamento, y consecuentemente el gobierno, el poder ejecutivo, no tienen capacidad para decidir en las cuestiones esenciales, porque el hecho de votar periódicamente se convierte en una costumbre, un Bueno, paripé, hay, exactamente, algo cíclico, ¿no? algo cíclico que cada Como vez la votamos, primavera, pero el verano, otoño, invierno, una cosa así, digamos. gobierne quien gobierne, o mayoritariamente todos los gobiernos, etcétera, etcétera, aunque hay diferencias, todos imponen la misma agenda y la misma política económica, social, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo vengo a exponer en el libro es a reflexionar sobre ese hecho y por eso digo que o somos soberanos y los ciudadanos realmente, si queremos que esto sea una democracia, tenemos que decidir con nuestros votos, con nuestros hombres y mujeres libres, decidir las políticas que nos afectan. Para eso necesitamos un Estado soberano y no un Estado supeditado a otros intereses y a otras potencias o a otros entes. Con esto no digo que a veces me achacan, no, bueno, que no podemos ser autárquicos. No hablamos de esa cuestión, hablamos de todos necesitamos de los demás, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, ¿no? Si yo quiero comerme una piña, pues bueno, en España no hay piñas, ¿no? Las tienen que tener de Costa Rica, ¿no? Es una cosa Está muy claro. normal. Pero Está eso no claro, ¿no? quita para que tú en España tengas tus principios y tus valores y en Costa Rica los Exactamente. suyos. Exactamente. Digo yo, Claro, ¿no? tenemos que comer. Claro, claro. Necesitamos intercambios comerciales. Claro que si no tenemos petróleo, pues compramos petróleo. Claro que sí. Pero ¿por qué España no puede tener industrias atómicas? Sí, bueno, o sea, por esos Centrales intereses. atómicas. Pues, Lo digo concretamente por el tema de la crisis energética que tenemos, ¿no? ujú. O sea, Y que eso nos limita mucho. y eso nos limita Económicamente, a nivel económicamente. industria, empresa, todo, todo, todo. Eso es un... Y nos limita que las personas que tienen poco poder adquisitivo y este invierno, pues no van a poder pagar la factura. O Bueno, sea, todo esto es que a la veces... factura se ha disparado. De hecho, muchos negocios se están cerrando pues por el tema pues de la luz, claro, de esas Sí, facturas que, es que les está es- sobrepasando. Entonces, claro, pero claro, todo esto, pues lo que la gente tiene es que reflexionar sobre esto, ser consciente de que está ocurriendo esto y no sé yo si hay esa conciencia, yo no la veo. Veo mucha gente que no, que bueno, bueno, con tal de mantener ahí que les paguen la sí, pensión, por ejemplo, pues ya está. tengo una teoría. Las personas tenemos tres grandes miedos.
tres grandes miedos. Miedo a la muerte, miedo a la muerte. Ahora acrecentado por la pérdida de fe trascendental que tiene la gente. Sí, efectivamente, sí. Claro. La descristianización, descatolización de España, eso está haciendo mella. Entonces, generaciones que fueron educadas en una visión materialista o atea, pues claro, la muerte la temen, claro, Entonces, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo al ridículo, ahora que ya entramos en la cuestión, miedo al ridículo, es decir, miedo a que se rían de nosotros, miedo a ir en contra de la mayoría. Y tenemos miedo a que nos aparten, al ostracismo, miedo a la marginación, ¿no? Marginación social, cultural, ¿no? Me refiero en ese sentido. Entonces, esos dos últimos elementos son los que se usan desde el poder para conseguir los objetivos de ellos, claro. Para conseguir los objetivos. De forma que tenemos una opinión pública, por un lado, y una opinión publicada por el otro. A nivel individual, hablamos con mucha gente, y bueno, hay de todas las opiniones, y bueno, todo se respeta, en fin, normal, ¿no? Normal. Pero vemos, o es que, no sé, es que mi entorno, no, pero mi entorno es normal, ¿no? Tengo un trabajo normal, conozco muchísima gente, tal, por mi trabajo y tal, y veo que hay diferentes opiniones. Pero si la comparamos con la opinión publicada, ostras, Pedrín, no se corresponde. Lo que nosotros estamos hablando, estamos aquí exponiendo, hay mucha gente que está de acuerdo. Sí, pero a la hora de hablar en público, pues no. Oye, Álvaro. El miedo. El miedo, pues eso es lo que tenemos que terminar, con el miedo. ¿Dónde se puede comprar o cómo se puede comprar este libro? Porque a mí me parece que es muy interesante pues tenerlo y ya, vamos, leerlo y reflexionar, a ver si la gente reflexiona. A ver, ¿cómo se puede comprar? Yo aquí veo que está publicado por Letras Inquietas. Imagino que esto es la editorial, ¿no? Sí, la editorial de Letras Inquietas está a disposición de todos en Amazon, en la editorial de Letras Inquietas o ahí en Madrid, en la librería Rincón Hispánico. Bueno, y en otras librerías también, ¿no? Un placer. Y bueno, pues oye, que ahí quedará el podcast para que la gente reflexione y a ver si tocamos la fibra de alguien. Ojalá y seguro que sí. Bueno, pues oye, un abrazo. Muchas gracias a ti y gracias a todos. Venga, un abrazo y estaremos otro día. Venga. Venga, un abrazo.